Estaremos en los versículos 11 al 13. 11 al 13. Comencemos leyendo este pasaje. Esta es la palabra infalible, inerrante e inspirada de Dios. Por lo tanto, recuerda que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, que se realiza en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Oren conmigo. Padre, te agradecemos que tu sacrificio fue suficiente, más que suficiente, para unir a los pecadores a ti y también unirlos entre sí a la iglesia. Así que ahora oro para que al mirar esta porción de las Escrituras nos ayudes a trabajar nuestra salvación con temor y temblor, actuando más en esta unidad, en verdadero amor y en verdadera misericordia y gracia unos para con otros, que podamos expresar la bondad que tú nos has mostrado a través del sacrificio de tu Hijo. Así que ahora oro para que bendigas nuestro tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Esta noche será de dos partes. La primera parte de una serie de dos partes, y el título de este sermón es Unidos en Uno, Unidos en Uno. Es abril de 1898. Estados Unidos ha declarado la guerra a España en lo que se llamó la Guerra Hispanoamericana. España había atacado el USS Maine en el puerto de La Habana, Cuba. Pero no quiero resaltar la guerra en sí. Quiero reducirlo a un microcosmos de lo que ocurrió durante esta guerra, para ilustrar nuestro pasaje. Así que te llevo a las Islas Filipinas, a un pueblo llamado Baylor. Estaba ocupado por España durante este conflicto y en ese momento solo tenían 57 tropas en todo el pueblo de Baylor. Pero en junio de 1898, después de que estallara la guerra con los Estados Unidos contra España, 800 insurgentes filipinos se rebelaron contra la infantería española. Los españoles se refugiaron dentro de una iglesia que estaba hecha de piedra. El batallón no pudo ser alcanzado cuando entraron en esta iglesia, en parte porque los filipinos no querían derribar esta iglesia. Aunque los españoles estaban consumidos por enfermedades y el hambre, mantuvieron su fortaleza en la iglesia, incluso después de que el conflicto había terminado. La guerra terminó en diciembre de 1898. Durante este tiempo, los filipinos intentaron repetidamente convencer a los hombres, los españoles, de que la guerra había terminado. Les enviaron mensajes y artículos de noticias y periódicos, prometiendo también que no serían hostiles hacia ellos, que los acogerían y cuidarían. Pero desestimaron estos intentos como puras mentiras y mantuvieron su posición. El punto de inflexión fue cuando uno de los oficiales españoles notó un anuncio de boda en uno de los periódicos que estaba leyendo y se dio cuenta de que este periódico y el anuncio de la boda eran de uno de sus amigos.
En este punto, incluso provocó un debate entre los españoles que se estaban refugiando allí. Discutieron entre ellos y argumentaron: esto no puede ser cierto. Tal vez se dieron cuenta de que eras amigo de este tipo. Finalmente fueron convencidos por el periódico después de debates y se rindieron el 2 de junio de 1899, casi 6 meses después de que la guerra había terminado. Y después de esto, cuando se rindieron, fueron tratados con justicia y enviados a su camino de manera segura. ¿Por qué destaco esta historia? Bueno, tiene paralelismos con nuestro pasaje, porque Pablo dice en el versículo 11, noten que dice, por lo tanto, y la pregunta que siempre surge es, ¿qué? Al leer la Biblia dices, hay un por lo tanto, así que preguntas, ¿por qué está el por lo tanto? ¿De qué está hablando? ¿A qué nos está señalando? También se puede traducir como ya que. ¿Y desde cuándo? Desde que nuestra posición en Cristo se basa en la riqueza de la misericordia de Dios, ¿verdad? Verso 4. Pero Dios, siendo rico en misericordia, ya no hay más hostilidad. Hay cada vez más guerra, también porque la grandeza de los mayores atributos de Dios se expresa en el versículo 4. Míralo de nuevo. Dice, pero Dios, siendo rico en misericordia y su mayor atributo, por su gran amor con que nos amó, muestra en toda su gloria, honor, gracia y misericordia su amor hacia los pecadores. Y también a través de ese amor, ¿saben qué sucede? Nos une a Cristo, nos une a Cristo. Miren el versículo 5. Incluso cuando estábamos muertos en transgresiones, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos, y nos ha levantado con Él, y nos ha sentado con Él en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Así que vemos esto, ¿qué está haciendo? Nos une. Y si recuerdas de la semana pasada, tiene esta forma triple en la que nos relacionamos con Cristo, es decir, cómo estamos unidos a Él. Y en las 3 frases que señalé la semana pasada, dice, nos dio vida, así que somos parte de su resurrección. Y luego, levantarnos, somos parte de su ascensión. Y luego, estar sentados con Él significa que en lo celestial estamos reinando posicionalmente con Cristo en el cielo, porque ahí es donde Él reina. Esta es una verdad objetiva para cada creyente pasado, presente y futuro. Así que dice esto, y luego lo señala en el versículo 7, para que en la edad venidera pueda mostrar las riquezas sobreabundantes de su gracia y bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Este es el resultado de estar unidos a Cristo. Dios tiene una gracia sobreabundante, más allá de tus deficiencias. Pablo continúa explicando en el versículo 8, porque por gracia habéis sido salvos mediante la fe, y esto no de vosotros mismos. Es un regalo gratuito de Dios, no como resultado de obras. Versículo 9, para que nadie se jacte. Así que nos habla ahora sobre esta fundación que tenemos, esta fundación que se basa o tiene su fundamento en la gracia de Dios a través de la fe, y que no es de ustedes mismos, dejando absolutamente claro que esto es un regalo de Dios, no basado en obras, ya que Dios es el único que salva. En la salvación, Dios es el único que está trabajando. ¿Ves? La salvación, dice el salmista, es del Señor. Sabes, ese trabajo ya está ocupado, sabes lo que dicen. Es como, dado que está ocupado, no es necesario postularse, no tienes que postularte para ese trabajo.
Él dice, esto es todo de Él. Así que, dado que la guerra ha terminado, ¿a qué nos está señalando nuestro pasaje? ¿A qué está tratando de atraer nuestros corazones y nuestras mentes? Déjame decirte que es unidad. Unidad. Ha estado hablando de esto todo el camino. Ahora lo notarás. Mira el versículo 4. Déjame repasar algunos de estos. Versículo 4. Dice, de nuevo, solo voy a resaltar una parte de él. La segunda parte del versículo 4 dice, debido a su gran amor con el que nos amó. Ahí lo tienes. Solo toma nota de esta palabra, nosotros. Déjame seguir. Mira el versículo 5. Dice, cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones. En el versículo 5 nuevamente dice, nos dio vida juntamente con Cristo a nosotros. Verso 6, nos levantó con Él. Verso 6 nuevamente, nos sentó con Él. Y seguimos. Miren el verso 7. Dice esto, dice aquello, Él podría mostrarnos su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Verso 7. Si no es suficiente, mira esto, mira el verso 10, porque somos su obra. Versículo 10. Mira lo que dice. Él preparó de antemano para que podamos andar en ellas. Hay una unidad allí. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Que hemos sido colocados en esta trayectoria gracias a Cristo por todo lo que ya ha hecho, todo lo que se demuestra en el capítulo 1, todo lo que ya nos ha llevado a través del capítulo 2 y ahora nos explica que no está solo en esto. Hay un grupo de personas que Dios está creando y lo llama la iglesia. Escucha, sé que somos salvos individualmente. Nadie debatiría eso. Todos son salvos individualmente. Pero somos salvos en un solo cuerpo. Y dado que a veces todos sufrimos de amnesia espiritual, Pablo dice en nuestro versículo, en el versículo 11 y en el versículo 12, observa lo que dice. Por lo tanto, recuerda. Versículo 12. Recuerda. Él nos va a recordar. Así que tengo dos puntos simples. Es recordar, número 1, y recordar, número 2. No es difícil en absoluto, porque olvidaremos. Pero si te alejas de esto, dirás, no voy a olvidar esos puntos porque no es una palabra, elegante como blasé, ¿verdad? Fui criticado por eso, así que lo vemos. Dice en el versículo 11, dice, por lo tanto, recuerda. Te va a decir, mira, lo que necesitas recordar para que entiendas la unidad. Recuerda tu condición anterior. Recuerda dónde estabas. Y esto es una especie de apertura de lo que ya he estado hablando en el capítulo 2. Pero ahora Pablo toma este giro diferente que va a ser realmente útil para nosotros. Porque les diré esto, todos en esta sala son gentiles. Así que, para estar seguros, Él está hablando de ustedes. Él lo dice, el versículo 11 dice, recuerda que anteriormente ustedes, los gentiles, estaban en la carne. Todos los gentiles en esta sala, sé que ninguno de ustedes aquí es judío y no pueden rastrear sus raíces hasta ellos. Así que, para que lo entiendan, él dice esto. Él dice, miren, ustedes eran ese grupo. Ustedes eran este grupo. Lo dice de nuevo en el versículo 13. Él describe esto como aquellos que anteriormente estaban lejos. Anteriormente, lejos. Nacimiento, somos paganos.
Sé que algunos son difíciles de decidir. Estoy de acuerdo con eso. Lo eran. Ustedes eran paganos. Yo era pagano. Y por eso nos describe como gentiles en la carne. No importa cuál sea tu sistema religioso o con qué creciste, realmente no importa. Todos éramos paganos por nacimiento o por práctica. Nosotros por naturaleza estamos depravados, sin Dios. ¿Y cómo lo demostramos? No teníamos un pacto con Dios, no teníamos una promesa con Dios. Sobre la circuncisión, porque habla de esto, describe a los gentiles como los incircuncisos. Él dice que, verás, la circuncisión fue instituida por Dios como un símbolo de su promesa a Israel. Esto es lo que harás para mostrar que tenemos relación. Yo soy tu Dios, y tú eres mi pueblo. Así que le dice, tú, incircuncisión, y lo está usando como un término despectivo para que lo entiendas. ¿Recuerdas lo que David le dijo a Goliat? Ustedes recuerdan eso. No les decimos a los niños esto en la escuela bíblica de vacaciones, ¿verdad? Pero él realmente lo dijo. Miró a Goliat. Dice, tú, filisteo incircunciso, tú, adorador de ídolos paganos. Así que Pablo nos está diciendo que esto eras tú. Es un término despectivo. Estabas fuera del pueblo de Israel. Estabas fuera de la promesa. Estabas fuera de estas cosas. Él dice que la división era clara y es clara. Mira el capítulo 1 de Colosenses. Voy a desarrollar esto un poco. Colosenses 1. Solo un versículo. Veamos el versículo 21. Y a través de él, reconciliar todas las cosas consigo mismo, habiendo hecho paz, a través de la sangre de su cruz, a través de él. Digo, ya sea las cosas en la tierra o las cosas en el cielo. Y él dice esto en el versículo 21. Y aunque anteriormente estabas alienado y hostil de mente, involucrado en malas acciones, esta es la vida pagana. Esa era la vida pagana. Esto es lo que está diciendo. Mira el capítulo 2 de Colosenses. En el capítulo 2 de Colosenses, mira el versículo 13. Dice esto, y cuando estabas muerto en tus transgresiones y en la incircuncisión de tu carne, te dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todas nuestras transgresiones. Así que esta incircuncisión se utiliza de ambas maneras. Se usa como algo tradicional, como la verdadera circuncisión de Israel, y se utiliza de una manera diferente para mostrar la incircuncisión del corazón. Tu corazón no está transformado, no conoces a Dios, estás alienado de Él, eres hostil hacia Él. Esto es lo que eras. Jesús dijo esto, porque mira, no sé si te sorprenderá, fui criado católico y tenía una visión equivocada. Y así el Señor me salvó. Pensé por alguna razón que todos estos personajes en la Biblia eran todos mexicanos. Lo siento, eso es lo que pensé. Sabes, Jesús, tú eres como sí, por supuesto, pero es porque te enseñan mal. Y luego llegas a Juan 4:22 y en la segunda mitad dice, la salvación es de los judíos. Jesús está teniendo esta conversación con la mujer samaritana y están teniendo este intercambio sobre la verdadera adoración y él le dice, mira, no entiendes, la salvación es de los judíos. Jesús es un judío. Dios eligió a un pueblo y tú no eras parte de él, estabas fuera de ese pueblo. Dios tenía un pueblo y tú no eras ese pueblo. ¿Ves? Dios eligió a los israelitas para bendecir al mundo. A través de él, debían ser un conducto de gracia. ¿Sabían ustedes eso? Se suponía que debían ser un faro de luz para las naciones. Saben, Isaías 66:19 dice esto. Ellos declararán mi gloria entre las naciones. Pero en lugar de acercarse a la gente, dicen que estaban. Los empujaron aún más lejos y se convirtió en una barrera de autojusticia. Sabes, no.
puedo ver que no pudiera haber un paralelo, solo una reflexión de lo que la iglesia puede llegar a ser hoy en día, pero que la iglesia podría volverse tan autojusta y podría convertirse en un obstáculo para el mundo incrédulo, en lugar de que realmente pongamos una mano para ayudar a las personas a levantarse. Somos como esos cangrejos en un balde. Tan pronto como uno va a salir, lo aplastamos. Y, mira, así es como a veces se ve en la iglesia, ¿verdad? Y en caso de que pienses que Pablo estaba tomando partido porque es judío, es un fariseo de fariseos, ¿verdad? También lanza algunas críticas a los judíos y lo dice, mira el versículo 11 de nuevo, dice, fuisteis llamados. Esto es lo que te llaman entre los judíos, incircuncisión por los llamados. Y hay una cosa, comillas de aire, no está usando la circuncisión de una buena manera. Y puedes verlo por la forma en que dice después, dice que se realiza en la carne por manos humanas. Él dice, no, no eres mejor. Ustedes, gentiles, no eran mejores. Ellos estaban muy lejos. Podrían haber estado aún más lejos, pero ustedes estaban de lejos. Tus labios dicen que estás cerca, pero tu corazón estaba lejos de mí. Él les dice esto y dice, miren, ¿no entienden que todos están perdidos? Miren el capítulo 2 de Romanos. Vamos a abrir Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, veamos un par de versículos. Versículo 28. Dice, porque no es judío el que lo es, solamente exteriormente. Así que va a criticar a su propio pueblo. Tampoco es la circuncisión lo que es exterior en la carne. Espera un segundo. Estás atacando mi tradición. Espera un segundo. Esto es lo que hacemos. Así es como nos hacemos justos ante Dios. No. Versículo 29. Pero él es un judío que es interior, y la circuncisión es la que es del corazón. Por manos, no, por el espíritu, no por la letra, y su alabanza no es de hombres, sino de Dios. Así que ha vuelto a Efesios, está llamando la atención sobre el hecho de que no se trata de rituales realizados por manos que no tienen ningún beneficio. Es interno, es algo del corazón. Y esta palabra incluso tiene un paralelo cuando dice la frase que aquí dice que la carne se hace o se realiza por manos. Es el mismo paralelo que cuando vas al Antiguo Testamento y ellos hacían estos ídolos y que usaban para tallarlos, sus manos, y los hacían y luego los ponían en alto y se inclinaban ante ellos. Lo que es repugnante hoy en día es que hay una tendencia que es aún mayor que antes. Se ve esto en todas partes del mundo. La adoración a María es repugnante. Han exaltado a María por encima de Dios mismo. Y hacen esto. Ponen una estatua. Hubo una que acaban de mostrar. Estaba en Italia. Recuerdo esto, que están desfilando esta estatua de la Virgen María. Y la Virgen María se incendia. Y entonces uno de los hombres que está tratando de apagarlo, mientras intenta apagarlo, se prende fuego. Pero él estaba dispuesto a no solo dejar que esta cosa se quemara, hecha de madera. ¿A quién le importa? Él va y trata de apagarlo porque está quemando mi ídolo. Mi Dios está siendo quemado. ¿Qué tan irónico te suena eso? ¿Qué Dios tan lamentable tienes? Pero de la misma manera hicieron esto. Confiaban tanto en su ritual y en esta incircuncisión que llamaban circuncisión, que eran tan malos como los paganos gentiles.
Entonces les dice, ¿por qué esto nos importa? ¿Por qué es importante en la iglesia? Él dice, bueno, porque todavía existe ese tipo de división que opera en la iglesia. Tener una forma de desprecio hacia otra persona, una forma de burla, una actitud. Y luego cuando te preguntan es como, bueno, no tengo un problema con esa persona. Olvidamos tan fácilmente de qué foso y barrio miserable fuiste sacado. Olvidas cómo Pablo nos ha descrito todo el tiempo. Pensamos en nosotros mismos. Imagina si nuestro amor no fuera así. Imagina si tomamos las palabras de Pablo. Mira el capítulo 3 de Gálatas. Ve allí, rápidamente. En Gálatas 3, mira él, versículo 26. Primero nos dice esto. Aquí está la unidad de nuevo para todos, ustedes. Versículo 26. Porque todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Podríamos decir eso, ¿verdad? A la persona a tu derecha y a tu izquierda que dice, tú eres un hijo y una hija de Dios. ¿No es así? ¿Y qué barreras tenemos? ¿Qué tenemos? Versículo 28. No hay judío ni griego. Había judío y griego. Había el judío pagano. Tenían un culto pagano. Y había los judíos que suponían una teocracia, monoteísta. Adoraban a un solo Dios. Y él dice, ¿adivina qué? Ya no hay ninguno de esos. Ahora había una sola entidad. ¿Sabes cuál es la entidad? La iglesia. Y él dice, los uniré en Cristo. Va más allá. Dice, no hay esclavo ni hombre libre. No hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Por eso, la unidad es vital porque Cristo importa y lo vemos una y otra vez en todas partes en las Escrituras. Volvamos al capítulo 1 de 1 Corintios. Primero Corintios capítulo 1, miren el versículo 10. Les exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se aparta incluso de su propia autoridad, no tiene una autoridad. Él dice, lo que estoy a punto de decirles ahora es en y por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Que todos estén de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, pero que sean perfeccionados en el mismo sentir y en el mismo juicio, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por la gente de Cloe, que hay contiendas entre ustedes. Esperen un segundo. En el capítulo 1 no pasa de 15 versículos y ya está diciendo, voy a abordar algunos problemas entre ustedes. He escuchado informes y él viene a mí y dice que está molesto. El versículo 12 dice, ahora quiero decir esto, que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. Y luego la aguda reprensión, escuchen, ¿ha sido dividido Cristo? Es retórica, no. Él no está dividido en la iglesia. Pablo, así es. En la carta dice, Pablo ha sido crucificado por ustedes. Lo ha sido. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Jesucristo? No lo fuisteis. Fuiste bautizado en Cristo. Por eso existe la unidad, porque Cristo no está dividido. Mira el capítulo 3 de Filipenses, que es una carta del apóstol Pablo a los filipenses. En el versículo 3, Pablo habla sobre la verdadera circuncisión.
Él les dice, ya no hay más divisiones, déjenme contarles más sobre esta verdadera circuncisión. Él dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Versículo 3. ¿Quién es? ¿Quién adora en el Espíritu de Dios y se gloría en Cristo Jesús? Y entonces, ¿qué hacen? No ponen ninguna, cero, confianza en la carne. Esta unidad está en Cristo y es suficiente. Pero olvidamos, nos volvemos egocéntricos. Pero Pablo nos recuerda nuestro estado humilde, ¿verdad? Nuestro antiguo estado humilde, te lo dice él. Dice, no eran santos. Él nos dirá más. En mi segundo punto, dice esto, nuestro segundo recordatorio. Miren el versículo 12. Recuerden que en tiempos pasados estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. En el mundo, eso es mucho. ¿Sabes lo que está diciendo? Déjame decirte las 5 cosas que está diciendo. No tenías a Cristo, sin ciudadanía, sin promesa, sin esperanza y sin Dios. ¿Tienes razón para jactarte? Él está diciendo que el griego no tiene razón para jactarse, y tú tampoco. No tienes razón para jactarte. Como no tenías a Cristo, no tenías ciudadanía. Y voy a explicar esto. No tenías una promesa, no tenías esperanza, y definitivamente no tenías a Dios. Así que esto es lo que él explica. Mira lo que dice. Él dice, estabas separado de Cristo, no tenías a Cristo. No tenías ningún concepto. Y te diré esto, los que estaban leyendo esta epístola en ese tiempo tenían menos concepto del Mesías. Así que no tenían concepto del Mesías. Y nuevamente, algunos de nosotros aquí podemos haber sido criados en un entorno religioso y haber oído de Cristo. Teníamos nuestras propias ideas sobre Cristo, pero aún no teníamos a Cristo porque no estaba en términos bíblicos. No era verdaderamente la persona de Cristo. Sabes, muchos de nosotros, así es como lo he visto, es que nosotros, en el pasado, antes de conocer a Cristo, antes de llegar a conocerlo, dice que usamos a Cristo como una especie de ungüento, como un ungüento sanador. Oh, déjame aplicar a Cristo aquí, para obtener algo de alivio. Déjame aplicarlo a mi matrimonio por un momento. Déjame aplicarlo a la crianza de mis hijos. En todas partes tienes un problema, aplicas a Jesús y piensas que eso funcionará. No, no. Este alivio que viene es temporal. Jesucristo nunca se describió a sí mismo. Juan 14:6. ¿Verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él no es una pastilla. Él no es un ungüento. No. En Juan 10, acabamos de venir de allí, pero en Juan 10, versículo 16, no tienes que buscarlo, pero te lo voy a leer. Él dice esto sobre ti y sobre mí. Dice que no teníamos a Cristo, no teníamos un concepto del Mesías de verdad. Él dice esto en el versículo 16. Tengo otras ovejas. Gracias a Dios. Gracias al Señor que tiene otras ovejas. Gracias al Señor que no terminó con la circuncisión, ¿verdad? No terminó solo con la nación de Israel, sino que también incluía a ti y a mí. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, no son de este redil, no son de los israelitas. Él dice, debo traerlas. Y lo hará, y oirán mi voz y vendrán, convirtiéndose en un solo rebaño con un solo pastor. Se convertirán en solo rebaño y solo pastor. ¿Cuál es el único rebaño y el único pastor? ¿Y qué está uniendo? Está uniendo a los gentiles y a los judíos. Y aún hoy lo sigue haciendo. ¿Cuántos grupos étnicos tenemos solo en esta sala en este momento?
y Él une a un solo rebaño. No teníamos a Cristo. En segundo lugar, no teníamos ciudadanía. Sin ciudadanía, mira de nuevo Efesios, versículo 12, excluidos de la ciudadanía de Israel. Así que la comunidad de Israel puede ser traducida como ciudadanía. Obviamente, no naciste en una familia israelí, así que fuiste excluido. No eras parte de eso, eras extranjero. Recuerda el versículo 13, lejos. No tenías lugar en el reino de Dios porque Dios había establecido una teocracia y un sistema que apuntaba todo hacia sí mismo para adorarlo. No teníamos nada de eso. Pero ahora somos ciudadanos. Filipenses 3:20 dice que ustedes son ciudadanos del cielo, así dice, y adivina qué, tienen un rey. Dios está reuniendo a sus elegidos y está haciendo ciudadanos para el cielo, incluso ahora mientras hablamos. En tercer lugar, dice que no tienes promesa, dice, y extraños a los pactos de la promesa. Sin pacto, sin promesa. Ninguno de los pactos nos pertenece, no lo hicieron. Y cuando se habla de esta frase, los pactos de la promesa, nos está señalando hacia el mayor pacto, el gran pacto, que es el pacto abrahámico. Podríamos decir que el pacto abrahámico contenía todos los otros pactos dentro de él, el mosaico, el davídico, el adámico, y los une a todos allí. Pero el pacto único y más grande está en Cristo. Pero no sabíamos esto. Si te dijera ahora mismo que me expliques cuál es el pacto abrahámico, espero que conozcas tu Biblia, puedas explicar eso. ¿Cuál es el pacto davídico? No sé, ni siquiera sé. Quisiera que conocieras tu Biblia, pero adivina qué, ni siquiera me importa si no lo sabes, porque sabes qué es lo que sí sabes, el pacto de gracia en Jesucristo. Eras uno, sin promesa, no tenías ninguna, pero veamos esto un poco más. Mira, Hebreos, capítulo 1. Realmente he llegado a amar Hebreos, así que déjame decirte algo. Rico libro, pero mira Hebreos 1, y voy a comenzar en el versículo 1, y vamos a saltar rápidamente a través de Hebreos. En Hebreos 1, versículo 1, dice, Dios, después de haber hablado hace mucho tiempo a los padres, en los profetas, en muchas porciones, de muchas maneras, Él dice, mira, habló a estos hombres, habló a David, habló a Abraham, habló a Moisés. Él habló a estos profetas, Jeremías, Isaías, todos estos profetas. Ahora él explica, versículo 2, y en estos días, estos últimos días, nos ha hablado en su Hijo, a quien designó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el mundo. Así que Jesús no es solo otra parte de algún pacto. Él es el creador de todas las cosas. Él es el fin de todos los pactos. Verso 3. Y Él es el resplandor de su gloria y la representación exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Cuando hizo purificación por los pecados, eso en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es tu Mesías. Este es tu Mesías, no judío. Él te pertenece. Esta promesa te pertenece ahora. Mira, Hebreos 7. Lo siento. Estoy en el pasaje equivocado. Hebreos 12. 2 páginas más adelante. Versículo 24. Creo que podría haber anotado esto incorrectamente. Así que, síganme. Voy a intentar encontrarlos ahora mismo. Ahí vamos, versículo 24, capítulo 12. Y
a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. ¿Basado en qué? En una sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Él habla sobre esto, que hay una correlación entre el primer asesinato y luego el asesinato de Cristo. Mira el capítulo 13, versículo 20. Hay otro Dios de paz que resucitó de entre los muertos y gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Mira, no hay ninguna otra descripción en ninguna parte de las Escrituras que llame a alguno de los otros pactos eternos. Este es el único. ¿Por qué destaco esto? Porque esto es para ti. Esto es para la iglesia del Nuevo Testamento. En 1 Corintios capítulo 11, no tienes que ir allí, pero, en el versículo 25, puedes anotarlo, dice así: de la misma manera tomó la copa también, después de la cena, recordando la noche antes de su crucifixión, diciendo: esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Dice: hagan esto, tantas veces como beban, en memoria de mí. Esa es una gran promesa. ¿Qué más no teníamos, que ahora tenemos? Dice, que no tienes esperanza. No tenías esperanza. En el versículo 12 dice, sin esperanza. Sin esperanza, no tenías un Mesías a quien esperar. No estabas buscando al Mesías. Esta es una existencia sin esperanza. Dice que Juan 422, cité anteriormente, dice que no sabes. Él le está diciendo a la samaritana: adoramos lo que no conoces, y no sabíamos. No entendíamos a Dios, no teníamos esperanza de salvación, no había una dirección real en la vida, solo teníamos una existencia. Hicimos planes para hacer esto y hacer aquello. Pero si alguien te hubiera preguntado en ese tiempo antes de Cristo, antes de que entregaras tu vida, ¿a dónde vas a ir después de morir?, no tendrías ninguna respuesta definitiva. Tienes esperanza, piensas para ti mismo: bueno, tengo la esperanza de que iré al cielo. ¿En qué se basa tu esperanza? Es una esperanza vacía. Esto es, mueres y tal vez simplemente dejas de existir. Es triste, ese era nuestro estado, así es como vivíamos. Miremos a Colosenses, vamos a repasar algunos pasajes ahora mismo, así que síganme en Colosenses capítulo 1, vamos a saltar a través del Nuevo Testamento aquí. Colosenses 1, versículo 5, dice: porque la esperanza que nos está reservada en los cielos, de la cual ya oyeron en la palabra de verdad, el Evangelio, no tenemos una esperanza vacía. ¿Qué es esta esperanza? Dice que está reservada en el cielo para ustedes. ¿Quién está en el cielo por mí? ¿Quién intercede por mí? ¿Quién está sentado ahora mismo a la derecha de Dios? No es otro que el Señor Jesús Cristo. El versículo 27 del mismo capítulo, Colosenses 1 versículo 27 dice: a quienes Dios, queriendo dar a conocer cuáles son las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que somos nosotros, es Cristo en vosotros, que la esperanza de gloria. Vamos más allá. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Verso 13. Él dijo: pero no queremos que estén desinformados, hermanos. ¿Sobre qué? Sobre los que están dormidos, aquellos que han muerto antes que nosotros, los creyentes. ¿Por qué? Para que no te entristezcas, como los demás que no tienen esperanza. No lloramos como el resto del mundo. No nos falta esperanza. Sabemos a dónde van los creyentes. 2 Tesalonicenses 2, versículo 16 dice: ahora que el Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado
y nos ha dado consuelo eterno y buena esperanza, por gracia. Me gusta eso. Lo llama buena esperanza. No es solo una esperanza común. No es esta esperanza que es simplemente normal. Esta es una buena esperanza. Esto es algo en lo que regocijarse. Porque no se basa en mí, se basa en Cristo y su obra. Miremos 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, que ha hecho, que leemos en Efesios 1 y Efesios 2. Él nos ha hecho nacer de nuevo. ¿A qué? A una esperanza viva, a través de la resurrección de Jesucristo, de entre los muertos. Tenemos una esperanza muerta. Nuestro Rey, reina. Mira Juan, capítulo 3, versículo 3. Y dado que todo esto es verdad, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza? Todo lo que acabo de decir. Así como esta esperanza, fijada en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, has sido separado, te llama un pueblo santo, santo para sí mismo. El día que te salvó, te separó de este mundo, entonces te llama a vivir una vida que es santa, y también te capacita para esa vida. Recuerda, Efesios 2, versículo 10, eres su obra maestra. Él está resolviendo estas cosas. Último, mira el capítulo 5 de Romanos. Vemos esta lista desde el versículo 3. Dice, no solo esto, que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y continúa con estas palabras, la perseverancia produce carácter, y el carácter, esperanza. Entonces el versículo 5 dice, y la esperanza no decepciona. ¿Por qué no decepciona? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso puedes vivir de esa manera. Por eso puedes vivir en unidad en la iglesia. Lo último que dice, regresa a Efesios 2, en el versículo 12, dice esto, no tenía esperanza y estaba sin Dios en el mundo. ¿Sabes? La palabra aquí es sin Dios. También, en otras traducciones, se traduce como impío. Estabas impío en este mundo. ¿Sabes? Esa es la condición más triste, vivir en este mundo sin Dios. Vivir tu existencia por tu cuenta y no saber quién es Dios es triste. Es una triste verdad. Pero este era el caso con nosotros, ¿verdad? Porque estabas sin Dios. Este último punto. Pensabas que tal vez tenías a Dios. Pero, en verdad, no tenías preocupación por Dios. No tenías preocupación por Dios y su santidad. A veces es extraño pensar que, como muchos de nosotros tal vez pensábamos de esta manera, que podrías hablar con personas y ellas podrían vivir una vida sin Dios, apartadas de Dios, y un día piensan cuando les preguntas ¿a dónde vas a ir después de morir? Voy al cielo. ¿Cómo vives sin Dios? Toda tu vida aquí, toda tu existencia aquí, y luego piensas que vas a entrar en el cielo de Dios. ¿No te gustó él aquí? ¿Crees que te va a gustar él allí? No tienes esa opción. Él dice, eres impío, pagano. No hay amor por Dios, no hay Dios en absoluto en tu pensamiento. No irás allí. En Romanos, mira el capítulo 1 de Romanos. Sabes, Pablo expone esto claramente en Romanos 1. Voy a repasar una porción más grande de Romanos, hasta el capítulo 1, pero miren algunos versículos en el capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que suprimen la verdad y la injusticia. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Cómo estás existiendo en este momento?
¿Cómo está latiendo tu corazón? ¿Cómo puedes registrar lo que estoy diciendo en este momento? Porque hay un Dios que te ha diseñado y creado. Esta es una evidencia. No, es como esto. Es como, demuéstrame que hay un Dios. ¿Está bien? ¿Llevas zapatillas de tenis? Demuéstrame de dónde vinieron esas zapatillas de tenis. De repente te ves muy tonto, ¿verdad? Los seres más complejos que jamás han existido, hechos a imagen de Dios. Y Él dice, esto es evidencia. Lo que estás haciendo es suprimir la verdad que ya conoces. Así que dice, versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidencia, y dice que no está fuera de ellos, sino dentro de ellos. Mira el versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, algunos de sus atributos que ves en el mundo, su poder, su omnisciencia, su poder eterno, naturaleza divina, han sido claramente vistos, siendo entendidos a través de lo que ha hecho, de modo que son inexcusables. Verso 21, porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus especulaciones y en su pensamiento, y sus corazones necios, todo su corazón necio fue oscurecido. Fútil. No querían honrarlo ni dar gracias. Incluso su pensamiento, sus corazones y deseos estaban distorsionados. El versículo 28 dice, y así como no consideraron digno reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no son apropiadas. Continúa enumerando estas cosas, mira la lista, llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, envidia, llenos de envidia, asesinato, contienda, engaño, malicia, son chismosos, difamadores, odiadores de Dios, insolentes, arrogantes, jactanciosos, inventores de maldad, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, sin misericordia, y aunque conocen la ordenanza de Dios, conocen la ley de Dios en sus corazones, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo hacen lo mismo, sino que también dan su aprobación entusiasta a quienes las practican. No es suficiente que tú lo hagas, sino que necesitas afirmación. ¿Dónde ves eso hoy? LGBTQ, aborto, y luego lo ves en un pequeño microcosmos dentro de la iglesia. Déjame contarte algo sobre alguien. No, confía en mí. Solo quiero contarte para que puedas orar por ellos. ¿Por qué actuamos así? Romanos dice que debemos rechazar cualquier tipo de cosa así, cualquier cosa que cause desunión. Y no debemos ser así. Pero me encanta esto porque volvemos a Efesios. Y miras, de nuevo, por favor recuérdate de esto. Versículo 4. Pero Dios, siendo rico en misericordia, como conocemos a Dios, no han elevado nuestros corazones con una devoción y amor justos por Él. No somos de este mundo. No deseamos ser como este mundo. Deseamos estar separados. Gálatas 4:8 dice, cuando no conocían a Dios, eran esclavos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Esa era tu naturaleza. Esa era la respuesta simple a lo que has visto en el mundo, ser como ellos. Pero ya no estás esclavizado por eso. En 1 Corintios 1, no tienes que ir allí, pero en el versículo 23 dice, quiero que veas algo, simplemente sigue lo que acabo de leer. Él entra en esto, Pablo, y dice, pero predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, una piedra de tropiezo, y para los gentiles, necedad. Para los judíos de hoy, es lo mismo, es la misma respuesta. Les hablas sobre Jesús, y es una piedra de tropiezo para ellos. Es como, eres ridículo, esto no tiene sentido, el Mesías aún no ha llegado.
Y luego, para los gentiles, lo vimos como una tontería. Eso es una tontería. Pero a los que son llamados, escuchan eso. Eso es Efesios 1. Pero a los que son llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Vamos más allá. Mira el versículo 25, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Él dice, tu lógica está equivocada. Dios es más sabio que tú. Eso debería estar bien. Versículo 26, pero considera tu llamado. Hermanos, que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, pero Dios, aquí vamos de nuevo, te ha elegido. Su elección, en amor, te predestinó. Por eso, la unidad es posible, versículo 28, y las bases del mundo y los despreciados Dios ha elegido, Dios nos eligió. ¿Por qué? Última parte del versículo, para anular las cosas que son, para hacer necio al mundo. Lo ha hecho. Preferiría ser considerado un necio, que pensar que soy sabio y no conocer a Dios. El versículo 13 en nuestro capítulo dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Pero ahora, toda esa información era cierta, y deberías poder decir un fuerte, amén, sí, tienes razón, no tenía ninguna de estas cosas. No tenía promesa, no tenía pacto, no tenía Cristo, era impío, era pagano, pero Cristo. Ahora, Cristo. Aunque estábamos separados de Dios y aunque estábamos separados unos de otros, ahora, incluso ahora, hemos sido acercados. Ahora hemos sido acercados por la sangre de Cristo que nos une. Por eso, podríamos tener unidad. Por eso, porque mira, todos estábamos en el mismo barco. Esta es una noticia extraordinaria, que los gentiles impíos y los judíos autojustos pueden ser elegidos por Dios y llegar a creer y estar unidos en un solo cuerpo en Cristo Jesús. Entonces, ¿hacia qué debería ser nuestro esfuerzo? No hacia los demás, sino para mantener la unidad. A nivel personal, porque tenemos una promesa mayor y su origen no está en nosotros, está en Cristo. Miren a Efesios, y voy a saltar todo el capítulo en el que no vamos a estar por un tiempo, pero en el capítulo 4 voy a leer desde el versículo 1 para cerrar. Dice, Pablo hablando, este es el prisionero del Señor. Les ruego que caminen de una manera digna de la vocación. Ahora, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, mostrando tolerancia los unos a los otros y amor. ¿Por qué de nuevo? ¿Y de qué manera? Siendo diligentes, versículo 3, para preservar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Sabes, todos estamos unidos en su forma muy verdadera, todos estamos unidos en el Evangelio. Esa unidad no se basa en ninguno de nosotros aquí. Estamos unidos, estamos en Cristo, pero a un nivel práctico. Tenemos que seguir esforzándonos por ser lo suficientemente humildes como para decir, yo no soy nada, tú no eres nada. Y debido a eso, por la gracia de Dios y su misericordia, estoy dispuesto a extender misericordia, gracia, perdón y amor, porque me han sido otorgados en medidas que ni siquiera puedo calcular. Esto es lo que hacemos
Oren conmigo. Padre, te agradezco mucho que tu palabra es verdadera y que nos dice, Señor, nos dice sobre nuestras deficiencias, nos habla de la manera en que debemos ser. Aunque es una lucha, confiamos en esto, que tu Santo Espíritu trabaja dentro de nosotros. Nuestro poema, nuestra obra maestra, no terminada, estás trabajando dentro de nosotros, Señor, así que ayúdanos, Señor, a apartarnos del camino. Oro para que rechacemos cualquier cosa que cause división y que podamos ver de dónde venimos y ahora sabemos hacia dónde vamos. Y debido a esa gran verdad, podemos amarte y amar tu iglesia. Señor, ayúdanos, Señor, a salir al mundo y también a traer a otros a esta gran verdad. Que conozcan a tu Hijo, que entiendan que vivió una vida que ellos no podían vivir, murió una muerte expiatoria y resucitó para el perdón de los pecados. Señor, concede a los que no te conocen arrepentimiento y fe para conocerte incluso esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.